La Iglesia Católica, el cristianismo, no es una iglesia de libro. Salve María, conociendo nuestra fe. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestra formación: cómo se transmite la revelación de Dios nuestro Señor. El Señor se revela, el Señor se manifiesta, Él no se esconde, Él crea el ser, crea los hombres, hace el orden del universo y se quiere manifestar o a través de las criaturas de causas segundas o a través de Él mismo. En el paraíso, cuando el hombre peca, es Dios que baja al paraíso y busca al hombre. Adán, ¿dónde te encuentras? Señor, me escondí. ¿Por qué te escondiste? Estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Es el Señor el que busca a Adán. Y si Adán no se hubiera escondido, tal vez la pena del pecado original hubiese sido menos onerosa para el género humano. Es Dios que nos busca. Es Dios que te busca y que tal vez por eso nos estás acompañando en este programa de Conociendo Nuestra Fe. El Señor sale a tu encuentro, sale a mi encuentro, y el Señor viene a la faz de la tierra, se encarna en las entrañas purísimas de una virgen y comienza 33 años, 30 de vida oculta, 3 de vida pública, pero permanece en los sacramentos, permanece en la iglesia, permanece en la Eucaristía. ¿Cómo se transmite esa revelación de Dios? ¿Cuál es la manera? Algunos dicen la Biblia, pero ¿es solamente la Biblia? No. La Iglesia Católica nos enseña que hay 3 modos por los cuales se transmite la revelación. La Sagrada Escritura, por supuesto, lógico, Dios habló por los profetas, Dios habló a través de los escritores sagrados, pero hay algo que no quedó consignado en la Sagrada Escritura, y es lo que la Iglesia Católica llama de la Sagrada Tradición. A la altura y al nivel de la Sagrada Escritura es tanta y tanta cosa que no quedó allí consignado en los libros sagrados, pero que quedó en la transmisión de los varones apostólicos, que quedó en la tradición de la Iglesia y que la Iglesia recibe con amor, recibe con alegría, porque Jesucristo nuestro Señor, cuando vino al mundo, no dejó escritos libros, formó hombres, formó una asamblea, un grupo. Asamblea es iglesia, conformada por hombres. El mismo solamente consta de un escrito en los evangelios hecho por él. Él escribe sobre la arena y escribe para defender a una mujer que está siendo acusada de adulterio, y él toma la defensa de esta mujer y va mirando a sus acusadores, que son fariseos, que son hipócritas, que son falsos, que están creando un caso para colocar en entredicho a Jesús. Ellos montan una escena y por eso el Señor les demuestra que la farsa de ellos no tiene asidero. Mira al uno y escribe en la arena el pecado de ese hombre, y escribe de tal manera para que ese hombre lo lea. Mira al otro y le escribe el pecado. Va escribiendo en la tierra los vicios y pecados de aquellos falsos doctores de la ley, de aquellos falsos observantes de las normas. Y lo dice el Evangelio, uno a uno se van retirando, enrojeciéndose, de los más ancianos hasta el más joven. Y de tal manera huyeron que queda solamente Jesucristo con esta mujer pecadora. Y le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. También vete tú y no peques más. Es el único hecho que nos consta del Señor escribiendo. La Iglesia Católica, el cristianismo, no es una iglesia de libro. Libro y ya. Hay iglesias que son de libro. La Iglesia Católica es una iglesia que tiene una relación con el Dios vivo. Ese Dios que habló a través de los profetas. Ese Jesucristo que actúa en la faz de la tierra y que los evangelistas, apóstoles y varones apostólicos dejaron consignado en los evangelios, no paró de hablar.
y continúa hablando a través de los siglos. Continúa hablando ¿cómo y con quién? Con la esposa del mismo Cristo, con la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, por eso tenemos Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio de la Iglesia. Son los tres elementos por los cuales se transmite la revelación. Ninguno solo se sostiene por sí. En un trípode, con una sola pata, no hay nada que hacer, se cae. Si tiene dos, tambalea y se cae. Si tiene los tres, se mantiene. Es así que Dios lo quiso, porque Dios no quiso resumirse para evitar esa mentalidad protestante que queda pegada a la letra de la ley. Es un nuevo fariseísmo. Para evitar esa mentalidad, el Señor quiere que muchas cosas no hubiesen quedado consignadas en la Sagrada Escritura, y sí en la transmisión de la Sagrada Tradición. Y ni siquiera algunas están en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, sino que muchas tienen que ser definidas a través del magisterio de la Iglesia. Los apóstoles legaron su ministerio a los nuevos varones apostólicos, constituyeron una jerarquía, constituyeron una asamblea, transmitieron sus poderes, transmitieron a la sagrada jerarquía por la imposición de las manos el ministerio del sacerdocio y la plenitud del sacerdocio, que es el episcopado. Y en ellos queda la responsabilidad del depósito de la fe. Ese magisterio, esa sagrada jerarquía, guarda un tesoro llamado depósito de la fe. Y ellos no pueden tocar aquello que quedó consignado en la Sagrada Escritura. Dice el Apocalipsis que aquel que borre o modifique una coma de la Escritura será borrado del libro de la vida. Le compete al magisterio de la Iglesia recibir, proteger y transmitir el depósito de la revelación que está en la Sagrada Escritura y que está en la Sagrada Tradición, sin modificarla. Pero a su vez también escuchar esa palabra de Cristo a su Iglesia, esa palabra de Cristo que no puede contradecir la Escritura, que no puede contradecir ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento. Tiene que haber una continuidad, esa actualización de la palabra de Cristo en la continuidad de la enseñanza de la tradición es el papel de la sagrada jerarquía. Entonces, la revelación, las profecías, los anuncios, la doctrina, la moral queda confiada a ese depósito de la fe administrado por la sagrada jerarquía que recibe Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. Y esa iglesia viva enseña. Y enseña no solamente a través de la palabra, no solamente reproduciendo los escritos antiguos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, sino que va a través del ejemplo de vida, viviendo aquello que fue enseñado, a través de la liturgia, actualizando lo que fue enseñado día a día, renovando en los sacramentos aquello que fue enseñado y continuando ese legado y formando a las nuevas generaciones. Es la doctrina de la Iglesia que nos enseña esta forma de la transmisión bellísima y clarísima. Por eso les recomendamos no caer en la trampa de las sectas protestantes. Ir a discutir con la letra de la ley de la Escritura, Marcos 16:15, cuando todo se puede enseñar de una manera diferente. Si vamos a la letra de la ley, Jesucristo nuestro Señor nos dijo, lean la Biblia. Encontramos nada más y nada menos que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, una enseñanza. Id y predicad el Evangelio. Él no dijo, id y repartid Biblias, id y predicad. Y en la segunda carta a los tesalonicenses dice San Pablo a los tesalonicenses,
Continuad enseñando, capítulo 2, carta a los tesalonicenses, versículo 15. Mantened las tradiciones o doctrinas que habéis aprendido. Ora por medio de la predicación, ora por carta nuestra. Es decir, la sagrada tradición y la sagrada escritura. Salve María.